Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy les vamos a contar a todas las empresas pymes cuáles son los bancos con las líneas más económicas para financiar capital de trabajo. Información muy importante en esta época del año en la que se acerca el pago de los aguinaldos. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico. Y en el último bloque vamos a hablar con Guillermo Nielsen, el ex secretario de Finanzas en los gobiernos de Duhalde y de Néstor Kirchner, sobre la decisión que puede tomar este jueves la Corte Suprema de los Estados Unidos en relación al conflicto entre el gobierno y los fondos buitre. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus preguntas. Bueno, ya está con nosotros Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y hoy nos está acompañando Julián Siri para brindar algunas recomendaciones de inversión a todos aquellos que están buscando qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por venir una vez más. Por favor. Vamos a arrancar con todos los temas que tenemos para hoy, y en los últimos días se conoció un informe que hace hincapié en la baja conciencia aseguradora que hay en nuestro país, en donde, por ejemplo, menos del 20% de los edificios y las casas particulares tienen cobertura contra incendio. Yamila amplía esta información. Sí, cuando este seguro es obligatorio, cabe destacar. Bueno, una memoria 2013-2014 las cámaras aseguradoras lanzaron con datos importantísimos. Una radiografía del sector asegurador que nos advierte, por ejemplo, sobre el infraseguro. El 70% de los siniestros asegurados están en realidad infraasegurados. Y si uno agarra 10 siniestros al azar que le ocurren a la gente en su vida cotidiana, solo 3 de esas situaciones están aseguradas. Para prestarle atención, para que el sector trabaje en conjunto con la superintendencia, algo que se viene hablando, sí, de aumentar la conciencia aseguradora. Ahora sabemos que la superintendencia está trabajando fuerte en lo que tiene que ver con llevar el seguro a las escuelas, un proyecto muy interesante y ahora de una manera baja dinámica, porque el segundo inversor más importante a nivel productivo en este momento del país no es un dato menor ni mucho menos. 184 aseguradoras cerró 2013 y 25.000 productores asesores de seguros, que son los que le llevan el seguro a la gente, uno de los principales canales de comercialización. Así que bueno, mucho dato, mucha cifra, sí, pero sin ir más lejos, bueno, dos cuestiones importantísimas: la conciencia y el seguir desarrollando la actividad para el mercado en general, y por otro lado, bueno, lo que tiene que ver con los números que dejó el 2013 y sobre todo las expectativas para 2014. Bueno, un tema central es la importancia de proteger nuestro patrimonio. Por sumas más que razonables podemos estar cubiertos contra eventos imprevistos que nos pueden dejar realmente en una situación complicada. Muy bien, vamos ahora a brindar información muy importante para las empresas pymes en esta época del año en la que se acerca el pago de los aguinaldos. ¿Cuáles son los bancos con las líneas más económicas para financiar capital de trabajo? Una línea de crédito que tienen disponibles las principales entidades financieras. Muchas empresas, pequeñas empresas, lo desconocen y entonces recurren a otros financiamientos que suelen ser mucho, pero mucho más costosos. Así que a prestar atención cuáles son las tasas de interés que están cobrando las principales entidades financieras para préstamos de capital de trabajo. Fíjense, Banco Nación, la más barata, 23%, Provincia, 28%, Credicop, 28,4%, ICBC, 29%, Ciudad, 30%, los que tienen asteriscos porque tienen, ahora lo vamos a explicar más adelante, un cupo especial con tasa hasta el 17,5%, Macro 31%, Galicia 32,5%, Francés 33%, Santander Río 33% y HSBC 34%, es decir, tasas que van de 23% hasta el 34%. Les decía, las entidades que tenían el asterisco
como Santander, Galicia, Francés y las entidades públicas, tienen una tasa especial de 17,5, que es la tasa que estipuló el gobierno para las inversiones productivas, para que los bancos presten a entidades y que con eso puedan cumplir esta normativa que está estipulada para financiar préstamos dedicados exclusivamente a la producción real, a la producción de la economía real. Así que a prestar atención, porque esos son los bancos que seguramente tendrán cupos disponibles y las tasas más económicas. Y por supuesto, también prestar atención a la entidad que se dirigen, porque como vemos hay mucha diferencia en el costo del financiamiento según el banco que escojan para financiarse. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar ahora a repasar las alternativas de inversión más convenientes para el actual contexto económico, y vamos a tratar este tema o a encarar este tema respondiendo una pregunta que nos llegó a lo largo de la semana a través del Facebook de Café Financiero, la pregunta de Sandra, que quiere saber dónde le conviene invertir una indemnización por despido de aproximadamente 80.000 pesos, de modo de poder sobrevivir hasta encontrar un nuevo empleo. Julián. Bien, para Sandra la respuesta me parece que puede tomar dos caminos alternativos. Una alternativa bien sería dolarizar ese monto mediante una operación de bolsa que hemos comentado, comprar lo que es el dólar bolsa y ir especulando con la suba en el corto y mediano plazo del dólar para por lo menos lo que resta este año. La otra alternativa es tratar de calzarse con algún instrumento de renta fija en pesos que esté atado ya sea al SER, que tiene su correlato con la inflación, o bien a la tasa Badlar, y que haga pagos periódicos, no solo de interés, sino que vaya también amortizando capital. Entre estos instrumentos me parece que lo mejor es algún bono corto soberano, como acá tenía para mencionar el PR12 y el PR14, ambos vencen en enero del 2016, uno es con pagos mensuales y ajusta por SER, en el caso del PR12, en el PR14 son pagos trimestrales y ajusta por Badlar. Están rendiendo aproximadamente 30%, es una alternativa interesante y me parece que es una buena manera que, a pesar de que va a perder contra la inflación, de ir macheando los flujos para las necesidades que ya tenga. Muy bien, perfecto. Opciones entonces en un contexto que no es sencillo justamente por la problemática de la inflación. Bueno, con esta respuesta nos vamos a un corte, quédate ahí, en instantes estamos nuevamente de regreso. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Carolina Suárez en este espacio que, como siempre, dedicamos para responder a todas las consultas que ustedes tengan relacionadas con el cuidado de nuestro bolsillo. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo andás? Todo bien, gracias por recibirme. Gracias por venir. Con Carolina vamos a responder consultas relacionadas con temas del consumidor, pero antes, como hacemos siempre, vamos a responder sobre la situación de las entidades financieras y tenemos, por ejemplo, la pregunta de Ariel, que se comunicó con nosotros a través del Twitter de Café Financiero, que preguntó por el estado del Banco Superville. Para Ariel, entonces, vemos los indicadores de este banco fundado por una tradicional familia de banqueros aquí en la Argentina. Su patrimonio, en este caso, es de 1.628 millones de pesos. Depósitos, 12.569 millones y resultados positivos de 47 millones de pesos, según la última información del Banco Central. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Superville. Muy bien, Carolina, vamos a comenzar a responder a las consultas y tenemos, por ejemplo, la consulta de Miguel, que nos cuenta que el día del paro bancario, hace unos 10 días, se le venció un plazo fijo y cuando fue al otro día para renovarlo, no le reconocieron los intereses del día del paro. Dice que el banco se quedó con su dinero por un día y obtuvo beneficios que a él no le reconoce. Se siente defraudado, agrega, por la entidad y nos pregunta si esto es correcto, dónde debe recurrir y si hay alguna normativa que proteja al ahorrista en estos casos. Bueno, le respondemos al televidente. En este caso estamos frente a un claro ejemplo de conducta abusiva, porque hay una desventaja del usuario frente a la entidad bancaria. Tal cual. Obviamente puede hacer algo. Lo primero que le recomendamos es que se acerque, esa persona a la entidad, a la sucursal donde él realiza todas las acciones con el banco y ahí donde puede constituyó solicitar. El plazo fijo. Exactamente, porque el plazo fijo se dio el día del
digamos, el día del paro, entonces no es una cuestión totalmente ajena al usuario. Tal cual, exactamente. Las acciones gremiales que tienen que ver con la empresa, en este caso sería la entidad bancaria, es algo que no decide el usuario, por tanto él puede acercarse y digamos, recriminar ese día de que no fue devuelto ese dinero. ¿Pero tiene que presentar una carta de documento? No, lo puede hacer de forma verbal si quiere. Uno imagina igual que él ya lo reclamó a eso. Si el reclamo no surtió efecto positivo de forma verbal, lo puede hacer de forma escrita, y si no, la siguiente instancia, por supuesto, es acercarse a Defensa del Consumidor. Si está en la ciudad de Buenos Aires, a los CGP o llamando al 147. Ahí le pueden asesorar y ya dar una cita. En tu opinión, igual la razón lo asiste a Miguel, o sea, Totalmente. ¿crees que en la instancia en la que sea se le va a dar la razón? Y si obviamente el banco no cumple no lo reconoce en forma rápida, después él podrá reclamar daños y perjuicios o cosas así, ¿no? Recordamos lo que había dicho recién. El hecho es que aquí el usuario no está totalmente ajeno a las decisiones que tienen que ver con el paro. Esto es una cuestión gremial interna, y es responsable por las decisiones que toman sus empleados la misma entidad. Es legalmente responsable el banco. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora con la consulta de Verónica, que tiene una línea de celular que quiere cancelar. Llamó a la empresa y le dijeron que no puede, que debe esperar a que se complete un año de servicio. O sea que debe esperar, según nos especifica ella, 9 meses más. No puede creer que tenga que esperar tanto tiempo para darse de baja y seguir pagando algo que ya no quiere, nos dice. Y nos pregunta qué puede hacer. Bueno, la verdad que la pregunta no sorprende, es una práctica común a la hora de hablar de todo lo que tiene que ver con comunicaciones en general, y ni hablar de telefonía celular. Entonces, yo jamás había escuchado algo así. No, 9 meses, ¿cómo? Sí, te obligan a permanecer un tiempo, porque uno cuando establece una relación, al momento por ahí de adquirir un nuevo aparato de telefonía celular, entonces establece cierto tiempo de permanencia. Eso es claramente una cláusula abusiva. Definitivamente. Sí, puede acercarse a Defensa del Consumidor. Obviamente puede reclamar. Ya lo reclamó, le dijeron esto que no corresponde. No le recomendemos que vaya a la CNC porque le van a dar una respuesta similar. Es triste, pero el ente regulador que tiene que controlar le va a dar una respuesta similar. Así que tiene que ir a Defensa del Consumidor, ya sea de Nación o de ciudad. Al igual que Miguel. Sí, y que apele al artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor y a la resolución 53/03. Muy específica, entonces. Específicamente. Nuevamente, entonces, el artículo que dijiste. Le recordamos el nombre de Verónica. A Verónica, que es el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, la resolución 53/03. Muy bueno, Carolina, muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos como siempre ahora a responder a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Esteban, que nos consultó sobre la situación de Nación Seguros, esta compañía presenta un activo de 2.522 millones de pesos, pasivo 1.851 millones, patrimonio 671 millones, resultado positivo 246 millones de pesos, primas 2.164 millones e informa 3.268 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, mándenos sus consultas, sus preguntas, @Café Financiero en Twitter, o nos encuentran en Facebook también como Café Financiero. Bueno, vamos a un corte. Al regreso vamos a estar dialogando con el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, sobre lo que puede suceder el próximo jueves con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en relación al conflicto del gobierno con los fondos buitre. Muy bien, abrimos un nuevo tema y el jueves que viene la Corte Suprema de los Estados Unidos va a tomar una decisión en relación al conflicto de la Argentina con los fondos buitre. Una decisión que puede tener importantes implicancias para la economía argentina. Para hablar de este tema está con nosotros Guillermo Nielsen, que es exsecretario de Finanzas de los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, contanos, Guillermo, ¿cuáles son tus expectativas en relación justamente a esta importante decisión que va a tomar la Corte Suprema de los Estados Unidos? Yo creo que tenemos que empezar analizando que esta es una situación muy inédita, donde es muy difícil hacer inferencias. Yo creo que ni siquiera los jueces de la Suprema Corte saben cuál va a ser el veredicto. O sea, esto, cuando hagan su plenario, verán qué es lo que hacen. El jueves próximo analizan si toman o no la causa. Claro. Y hay una primera dificultad. ¿Por qué? Porque Argentina se presentó voluntariamente y adoptó legislación New York.
Y este no es un caso típico de la Suprema Corte, no es una diferencia entre el estado de Vermont y el estado de Massachusetts. Claro. Acá es otra la cuestión. Esto nos da dos escenarios polares y una tercera opción que me parece que sería interesante explicar. Una, que lo tome. Sí. Se toma el caso, entonces Argentina logra pasar finales del año 2015 y eso es el vencimiento de la cláusula Rufo. Rufo, ¿qué significa esta cláusula? Fijemos. Rights upon future offerings, o sea, está previsto en el prospecto, y esto yo creo que es interesante. Del canje de deuda, ¿no? Claro. Que recordemos, vos fuiste el padre de esta criatura, ¿no? De este canje de deuda que está ahora discutiéndose en los tribunales. Sí, se está discutiendo en realidad no el canje, sino un aspecto, y es si aquellos que no ingresaron al canje, si pueden cobrar con normalidad el valor de los bonos, si pueden cobrar el contrato pendiente de satisfacción que firmó la República Argentina. O sea, porque en definitiva los bonos son parte, un comprobante de un contrato. Pero estabas planteando entonces los escenarios posibles a partir del jueves. La Suprema Corte decide tomar el caso. Eso deja tiempo para que se extinga la cláusula Rufo, que quiere decir que cualquier inversor que haya ingresado al canje puede tener derecho a la mejor oferta que se haga a posteriori. O sea, si a partir de un fallo judicial se dispone que Argentina tiene que pagarle la totalidad de lo que se le adeuda a Elliott o a los fondos buitres, entonces podríamos tener una reversión total del canje. Claro. Porque todos tendrían derecho a venir a esa mejora de oferta. Esa es la situación que la Argentina quiere evitar a toda costa. Entonces, la Argentina quiere empezar por tratar de pasar diciembre de este año y que cualquier decisión se tome el año próximo. Ahora, Guillermo, justamente ayer Manuel Solonet nos decía lo siguiente: aquí no es que la Argentina le hace una oferta mejor a un grupo particular de bonistas en relación a los que entraron al canje, sino que hay alguien que lo está obligando, en este caso la Corte Suprema, a pagar más de aquellos que se... Y por lo tanto no habría derecho de estas personas que ingresaron al canje a reclamar lo mismo. ¿Cómo ves esta postura? Los abogados, cuando estábamos diseñando el canje, me aseguraban que era así. Me aseguraban que si Argentina estaba obligada por una sentencia judicial a pagar, no calificaba como una mejora. Pero han cambiado de opinión, cosa que les suele ocurrir a los abogados. A través del tiempo encontraron una partecita de la biblioteca que tiene ciertas fisuras extremadamente peligrosas para la Argentina. Entonces ahora, para curarnos en salud, lo que se está tratando es pasar diciembre y que cualquier cosa que se decida el año próximo. Y esto fíjense que todas estas palabras que todo este esfuerzo es para un escenario. Claro. O sea, y tenemos tres escenarios. Por eso, a ver cuáles son los otros. El segundo escenario es que la Corte diga: no acepto esto. No voy a tratar este caso. Este es un caso donde Argentina voluntariamente se sometió a la legislación de Nueva York, y en la legislación de Nueva York le fue mal en primera instancia y en apelaciones. Queda en firme el fallo de primera instancia, Griesa. ¿Y ahí qué sucedería? ¿No? ¿Cuáles serían las implicancias de un fallo de esas características? Eso hay que ver cómo se relaciona con las actitudes de Argentina y la voluntad de pago de Argentina. Y en los últimos días, perdóname, hay otro elemento más, y es que se filtró a un portal de noticias de Buenos Aires un memorándum confidencial hecho por los abogados de la República, Cleary Gottlieb, Stiner Hamilton, de Nueva York, donde indican la conveniencia, si esto lleva a un default técnico, que Argentina tiene que defaultear y tiene que hacer un canje
esta vez cambiando la sobre jurisdicción New York, justamente para evitar los efectos de los embargos. ¿Vos igual ves esta posibilidad como la más factible? Digamos, si la Argentina recibe una decisión desfavorable, ¿crees que no va a acatar el fallo? Bueno, hasta ahora cocorea que no va a aceptar el fallo. Y me parece que esta señal de que no va a aceptar el fallo, unido a un memorándum reservado de los abogados, que se sabe hoy, después de la reunión del viernes pasado, se sabe que es verdadero, realmente es para que estemos todos muy preocupados. ¿Por qué? Porque ese memorándum no dice nada respecto a qué le pasa a la Argentina si entra en desacato con los tribunales de New York. Y me parece que lo debería haber dicho, pero el memorándum no dice nada de esto. La verdad que estoy... Pero bueno, hay toda una historia, todas estas cosas no son... Esta deuda que aparentemente, según el memorándum, convendría no pagarla o entrar en default, ¿es la deuda que viene del canje o también es la deuda performing, la que está ahora, la nueva deuda que emitió el gobierno argentino? Se cambiaría toda la deuda, porque el embargo iría a través de los canales que pasan justamente por Nueva York, de distribución de los cupones, del pago de cupones a los tenedores. Entonces, habría que hacer un nuevo canje. Tenemos que ir redondeando el tema. Contame entonces el tercer escenario posible. Me parece que hay que hacer un programa especial, porque todavía no es que yo esté locuaz, pero es que realmente es un tema complejo, es un tema de cierta complejidad. Indudablemente. Y hay otra posibilidad, y es que la Corte, dada la dificultad técnica del caso, le pida opinión a lo que sería la Hills-Carbó norteamericana, ¿no es cierto?, a la Procuración, y que la Procuración emita un dictamen, y a partir de ese dictamen la Suprema Corte fallará lo que decida fallar. Un escenario que también le permitiría a la Argentina justamente llegar hasta finales... También le permita llegar hasta al año que viene y a limitar daños a priori, ¿no? Y teniendo justamente estos son los escenarios posibles, ¿cuál es tu corazonada? ¿Qué crees, digamos, que va a suceder si tenés que arriesgar? Mira, primero, los tres escenarios tienen alguna probabilidad asociada positiva, o sea, no es que uno puede descartar el rechazo, no lo puede descartar el rechazo. Personalmente, tiendo a pensar que se va a pedir una opinión al procurador. Y allí es donde entra a jugar la instancia política. La única instancia judicial del proceso judicial en Estados Unidos donde la política puede tener un poquito de influencia es en la Suprema Corte. O sea que y el pie para esta influencia viene dado por la opinión del procurador. Yo me inclino a pensar de que vamos a ir por ese sendero, pero... ¿Y se negociaría después con los fondos buitre a partir del año que viene? Veremos, porque eso no sabemos cuál va a ser el fallo. Eso simplemente es preparatorio, pero no sabemos cuál va a ser la posición final de la Suprema Corte. Sabemos sí que ganaríamos tiempo y tenemos esperanza de que sea un tiempo positivo y que venga rechazada, digamos, la demanda de los fondos buitres, pero la verdad es que no lo sabemos. Muy bien, bueno, Guillermo, muchas gracias por haber estado con nosotros. El análisis y la expectativa de Guillermo Nielsen respecto a lo que puede suceder el jueves que viene en los tribunales norteamericanos. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.